En este video me gustaría tratar el tema del recorte del conflicto en la mediación, siguiendo las ideas que plantean Patricia Arechaga, Florencia Brandoni y Andrea Finkelstein en su libro acerca de la clínica de la mediación, relato de caso de librería histórica, texto que desde ya recomiendo para todos los mediadores y todas las personas que están interesadas en el tema de la mediación. Una de las cuestiones que nos pasa habitualmente a los mediadores que cuando la gente empieza a desplegar el conflicto, comienza a hacer referencia a múltiples conflictos. Nos damos cuenta que el caso comenzó como una cuestión de alimentos o división de bienes y se van agregando nuevos problemas. Entonces ahí surge el planteo acerca de cuál es el recorte del conflicto, con qué aspectos del conflicto tiene que operar el mediador. En este sentido, me gustaría tener una primera aproximación. Lo que dice Paul Václavic es tener en cuenta que la solución intentada es aquello que constituye el problema. Es importante poder pensar dentro del conflicto qué es lo que han hecho las partes, porque eso nos ayuda a entender cómo está hoy ese conflicto. Es interesante esta analogía que utiliza Florencia Brandoni y Patricia Arechaga y Andrea Finkelstein. Dice que el mediador, como el cirujano, crea un campo de intervención, que es todo el cuerpo está en alarma, así como el cirujano, cuando va a operar, podríamos decir que todo el cuerpo está en alarma, pero hay una zona periférica que delimita es la que debe esterilizar, y otra zona específica donde va a intervenir. Podríamos decir que toda la relación que plantean las partes es lo que está en juego, pero sobre ese campo, todo lo que plantean las partes, hay un campo específico donde tenemos que delimitar, recortar el conflicto. Y en este sentido, me parece interesante esto, que hay tres momentos para hacer un recorte del conflicto. En primer lugar, es en la entrevista previa, cuando la gente va a plantearnos, a pedir una mediación, en el caso de la mediación voluntaria, para determinar si el caso es mediable y en su caso los aspectos que podrían serlo de ese caso. Y también de alguna manera explorar preliminarmente cuáles son las expectativas que tienen las partes frente a la mediación. También nos encontramos que en el momento de la mediación vamos recortando el conflicto cuando confeccionamos la agenda de trabajo. Esto es, las partes cuando nos hacen sus relatos plantean muchas cosas. Entonces es necesario empezar a poder delimitar. Bueno, acá se va a tratar el tema de alimentos, el tema de las visitas, el tema de la división de bienes, confeccionando una agenda de trabajo también como una forma de ordenar este conflicto que traen las partes. Y también tenemos otra manera de recortar el conflicto, legitimando los acuerdos parciales que se logran y desagregando el planteo, tratando de los que pueden ser abordados en la mediación y dejando lo demás para otra instancia. Esto es importante porque también en mediación se suelen sumar, cuando se está ya en la audiencia de mediación, se suelen sumar nuevas cuestiones que quizás no dependen para la mediación, no son mediables. Entonces es necesario también dentro de la mediación poder plantear, bueno, a ver, ¿qué aspectos de la mediación, qué aspectos van a poder ser abordados dentro de la mediación y cuáles no? Recordemos, no hay que pedirle a la mediación más de lo que la mediación puede dar. ¿Con qué aspectos del conflicto opera el mediador? Podemos decir que las partes, sobre eso que nos plantean las partes, el mediador hace un recorte y devuelve ese conflicto bajo una nueva formulación que las partes tienen que aceptar para poder a partir de ahí comenzar a trabajar en un posible proceso de gestión y ver si pueden superar esa situación. El mediador, me gusta esto cuando planteamos acerca del rol de la mediación también, se tiene tres responsabilidades. Dentro de la mediación, además de la de mantener el espacio para que las partes puedan negociar, podríamos decir que tiene la responsabilidad de lograr la definición del conflicto desde los intereses, esto que plantea el modelo de Harvard, bajar de la posición a los intereses. Recortar el universo de lo mediable de forma aceptable para las partes, es decir, que este recorte no sea un recorte unilateral hecho por el mediador, sino que las partes tienen que reconocerlo como propio. Y también, luego de este recorte,
existe un replanteo del conflicto devolviéndole el protagonismo. Recordemos que en general las partes vienen a mediación planteando que la culpa, la responsabilidad es del otro y no ven cuál es el aporte que ellos pueden tener a ese conflicto. Entonces esto de devolverle la responsabilidad, devolverle el protagonismo es una de las responsabilidades también del mediador. Bueno, si ustedes consideran que este video puede ser de utilidad, los invito a visitar también el portal todosobremediacion.com.ar, a sugerir nuevos videos si consideran que puede ser de utilidad, compartirlo y esperamos su contacto.